gran político. Si queremos hablar de política, lo vamos a hacer, creo que con una persona que tiene más de 45 años. He podido sumar de experiencia política. Estoy con Víctor Andrés García Belaúnde, de cariño, muchos lo llaman Vitocho. Congresista de la República 2 veces, diputado también 2 veces, secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú en el segundo gobierno de Rafael Belaúnde Terry, y líder en este momento de Acción Popular. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por estar en Conectate. ¿Qué tal? Buenos días. Algunas precisiones. Fernando Belaúnde Terry, no Rafael. Ah, perdón, Fernando Belaúnde Terry, Dios mío. Una precisión. La segunda. Sí. Yo soy secretario del Consejo de Ministros. Exacto. No de la PCM. La PCM es un ministerio. El Consejo de Ministros es el secretario del Consejo de Ministros. Del Consejo de Ministros. Que preside el presidente de la República y que funciona en Palacio de Gobierno. La otra es una oficina. Es un ministerio. El primer ministro es un ministro, en realidad, ¿no? Exacto. Es un superministro. En cambio, el Consejo de Ministros es toda esta pequeña directorio que dirige el gobierno, ¿no? Y todos los cambios que se ha tenido, porque en ese tiempo creo que había una cámara bicameral y todo. Claro, el primer ministro en el Perú, el presidente del Consejo de Ministros, en el Perú en el fondo es un ministro supernumerario, digamos. Un ministro que tiene una serie de funciones. Su cartera es un poco cajón desastre, porque todo lo que no quieren los diversos ministros lo mandan a la oficina del primer ministro para que lo maneje ahí. Entonces el primer ministro, que nunca fue una cartera, ahora últimamente se ha convertido en una cartera. El Consejo de Ministros lo preside el presidente de la República. La presidencia del Consejo de Ministros no preside el Consejo. Se llama así, pero no lo preside. ¿Y ahorita quién lo preside? El Consejo de Ministros lo preside siempre el presidente de la República. ¿Usted cree que lo presida, tenga liderazgo? Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa. Pero en todo caso, el primer ministro, en teoría, debería presidir el Consejo, pero no lo preside, o puede presidirlo cuando la presidenta o el presidente, en este caso la presidenta, no está presente en el país o no está presente en la ciudad, ¿no? Pero de manera constitucional quedaría el viceministro, ¿no? Si la presidenta se ausente en este caso. El vicepresidente, pero que no hay, ¿no? Que no hay, y que han modificado este reglamento, más de 82 artículos. Bueno, han modificado la posibilidad de que la presidenta de la República se vaya del país sin reemplazo. Eso me parece gravísimo, pero en fin, eso es lo que se ha aprobado. Y la señora Boluarte no pierde la ocasión de viajar. No, le encanta viajar. Le encanta, está conociendo el mundo. No, está conociendo el mundo, está operando. Está conociendo el mundo y está fascinada. Sí, no, está bien que lo disfrute, porque después creo que en Canadá va a terminar también, ¿no? Me gustaría... Pero aparte de eso, yo quisiera hacer también otra aclaración, porque he escuchado al viceministro de Salud que habla de que a las comunidades indígenas se le da por vía pluvial. Ajá. No sabía que las lluvias eran un medio de transportes. Ha dicho pluvial. Yo me imagino que son a las... Yo no sabía que las lluvias, tú podías subirte en la lluvia y te transportaba. No lo sabía. Para mí es una novedad. Debe ser cosa de APP o del gobierno de Dina Boluarte, que es un gobierno muy especial, ¿no? Yo creo que debe ser estas... medios que se están... Pero no son pluviales. No, claro que no. Serán fluviales. Fluviales, exacto, que son medios fluviales. Pero si el viceministro se equivoca en el lenguaje, espero que solamente sea en el lenguaje. Ojalá. Pero si se equivoca en la política sanitaria o de salud, pobre país. No me diga eso, porque no queremos también tener otro tipo de pandemia como la que tuvimos y no estuvimos preparados para nada. Exactamente, fue un desastre. Ahí se comprobó la desnudez del país, ¿no? Y las malas políticas de salud del Ministerio de Salud en general, de este gobierno y de los anteriores, porque debido a las políticas del Ministerio de Salud que fueron implementadas por un señor ministro, Óscar Ugarte, al final del gobierno aprista, que sacó una resolución ministerial mediante la cual se cambiaba las condiciones del uso del oxígeno medicinal de 92.5% a 99% de pureza. 92.5 lo dice la OMC, o sea, la Organización Mundial de la Salud, lo dice que es suficiente 92.5. Sin embargo, él lo subió a 99%. ¿Eso qué significó? Que 400 fábricas de
oxígeno en el Perú tuviesen que cerrar porque no cumplían esa condición y solamente la cumplían 2 empresas. Entonces, todo el mercado del oxígeno se puso en manos de 2 empresas que cuando vino la pandemia, esas 2 empresas de oxígeno no podían abastecer oxígeno a todo el país. Y por eso es que uno de los peores países en mortalidad. 220.000 personas muertas, muchas por falta de oxígeno. Por falta de capacidad, por falta de liderazgo, por falta de un gobierno. Bueno, por las restricciones al oxígeno que las puso un ministro y que no fue corregido por los sucesivos ministros. Yo la primera pregunta que quería hacerle, pero ya... Y además eso también tiene que ver con las medicinas. Exacto. La DGMIN también pone tantos problemas para las medicinas que hay un tipo de medicinas y no hay otras. Y ese tipo de medicina es sumamente cara porque no tiene competencia. Porque el Ministerio de Salud... monopolio, ¿no? Así es, el Ministerio de Salud prohíbe o pone tantos problemas para que entren otras medicinas que compitan con la que está ya en el mercado y hace que el mercado suba de precio. Acá tenemos medicinas que valen 200 o 300% más que en Argentina, estaban sacando en Chile, un proyecto de ley en donde el 30% de medicinas podían ser genéricas para no darle mucho acceso a estas empresas que prácticamente juegan un monopolio, afectando la salud y la vida. De acuerdo, eso es importante, pero más importante es la norma o las restricciones, 47 restricciones que coloca la DGMIN a un importador de medicinas. 47. Y al final se demoran 5 o 6 años en tratar de satisfacer las exigencias del DGMIN cuando ya la medicina de repente no tiene ningún sentido, ningún valor, o ya no se usa, o han cambiado de medicinas, o viene la otra. O sea, eso es carteles de mafias de los farmacéuticos. Dígame, carteles de mafia de qué no hay en el Perú, porque la verdad estamos hablando solo del sector salud, pero yo quería hacerle una pregunta, si me permite, porque usted tiene 45 años de vida política, ¿verdad? ¿Estoy bien? O más. O más, 1980 a... Bueno, 80 sí, pues, pero 80 llegué a la presidencia de la República como secretario, pero antes había participado en política también, ¿no? Y dígame, con toda esta experiencia y conocimiento que tiene, ¿cuándo se jodió el Perú? No, yo creo que todavía nos ha jodido. Más, peor de lo que estamos en este momento. Es un país milagroso el nuestro. No, tenemos una riqueza por donde lo veamos, milagroso. Pero hay que ser conscientes de la clase de gobiernos que hemos tenido. Este año estamos creciendo, parece, 3% o algo más, que va a ser un crecimiento importante para América Latina y el mundo en una época tan complicada, y sin embargo no hay gobierno. O sea, es un país milagroso, crece sin gobierno. Porque crece los peruanos, porque los peruanos forjan prácticamente este país. Y con un 20% de formalidad solamente. Exacto. O sea, este es un país inmensamente poderoso, inmensamente grande, inmensamente rico, inmensamente pujante. Inmensamente corrupto. Por los gobiernos que hemos tenido. Sí. Corrupto, no sé si inmensamente corrupto, yo inmensamente lo guardaría para otro momento. Yo creo que estamos, claro, es un mal desde 1990 hemos tenido hasta el momento todos los presidentes que han pasado, la mayoría, por no decir el 90 y tanto por ciento, presos, procesados, investigados, pero dándole... Pero ¿cuál es nuestro ejemplo? Que están presos, que van presos. Y que hay algunos que todavía no están. Que van presos y están siendo juzgados. Falta Vizcarra, ¿no? Exacto. Falta Vizcarra. Me quitó la palabra. Falta Vizcarra. Pero Toledo, Humala, en fin, todos están detenidos. Y Dina de repente no se salva tampoco de esta. ¿Cómo se puede salvar? ¿Cuántas reciente, denuncias? ¿No? Creo que tiene más. Pero lo importante, es cierto, es una pena, pero la lección positiva es que se les persigue y pueden llegar a estar presos. Antes era imposible imaginarse que un jefe de Estado, un ex jefe de Estado o un jefe de Estado sea investigado y tenga que estar preso después. Antes de 1980. Antes del 80, sí, antes del 85, del 90, sí. Porque a partir del 90 creo que todo cambió. A partir del 90, bueno, en el Perú han habido más de 100 presidentes, no sé si ha sido 100, depende de cómo se cuente, ¿no? Pero deben haber sido 120 aproximadamente. Claro, porque hay presidentes de un día o qué sé yo, ¿no? Bueno, creo que en 5 años hemos tenido 6 presidentes. Pero en todo caso,
No se puede decir que todos han sido honestos, ni tampoco se puede decir que todos han sido ladrones. No es verdad. No es verdad. Ha habido gente muy honesta, y buenos presidentes, inclusive, que no se les conoce mucho. Pero Paniagua es uno de ellos. Paniagua es uno de ellos, así es. Pero claro, como es el más reciente, todavía suena, pero hay otros que han sido hace muchos años atrás y que no se los conoce casi. Pero en todo caso, lo que yo quisiera decirles es lo siguiente. Sí, es una pena, pero en el Perú han habido presidentes muy honestos que han muerto sin dinero, y que sin embargo hay que rendirles pleitesía y hay que recordarlos, porque la honestidad, si bien es cierto, debe ser natural a la persona. Exacto. Hay que, en el Perú, valorarla y homenajearla y agradecerla, a pesar que no debería hacerse nada, porque debe ser algo que te nace y que va contigo y que va con la ética pública, ¿no? Pero sin embargo, como está tan escasa últimamente, hay que rescatar a la gente que ha gobernado, que ha tenido dinero en sus manos, pero que nunca se ha quedado con un sol en el bolsillo. Es que justamente el dinero es del país, del pueblo peruano, no es el dinero de los que gobiernan en ese momento, pero se perdieron los valores, se perdió la ética, se perdió la moral, mire lo que está pasando, tantas cosas que nos permitió llegar al estado en el que estamos. Pero el Estado, sin quererlo, quiero pensar que sin quererlo, fomenta la corrupción. Por ejemplo. Yo sí quiero pensar con consecuencia de querer hacer. Porque pone tantos problemas y tantas trabas y tantas leyes a veces absurdas. Burocráticas y con multas absurdas, que lo que hace es, por la vía lateral, fomenta la corrupción. Exacto. Yo acabo de venir a este programa, he pasado por San Borja y hay un letrero que he visto ahí. 5.500 soles de multa por tocar bocina. O sea, ¿en qué país del mundo pueden cobrarte 5.500 soles, que son $1.500, $1.800, por tocar, casi $2.000, por tocar un claxon? O sea, eso, cuando el sueldo en el Perú, en San Borja, cuando el sueldo en el Perú es 1.130 soles. Exacto. Entonces, ¿cómo puedes costar 5 veces el sueldo básico por tocar claxon? Yo me estacioné en San Borja 10 minutos para cubrir un evento que está ahí en el Ministerio de Cultura en San Borja. Cuando salgo, mi auto no estaba. A la cochera se lo había llevado la grúa, tuve que pagar como 900 soles. ¿Qué hacen con ese dinero? Y no solamente era el mío, habían llevado como 10, 15 carros que supuestamente estaba permitido, había un joven que estaba cuidando los carros, entonces no... Yo le voy a contar una anécdota, una anécdota. Yo pasé un año nuevo en Nueva York porque mi hija vivía allá. Entonces me invitó y yo fui. Y alquilé un auto. Y en año nuevo, el 1 de enero de ese año, hace como 5 años atrás, cuadré mi auto en su edificio, en la puerta de su edificio, subí, estuve con ella, bajé, cuando bajé no estaba el auto, se lo había llevado la grúa. Dije, ¿qué pasó en Estados Unidos? Yo me sentí casi sin ayuda, sin asistencia, sin que nadie me pueda decir qué había pasado. Y sin conocer mucho. Y sin conocer, finalmente uno es forastero. Bueno, ¿qué había pasado? Al final me dijeron que había una grúa, después me enteré, entonces fue un depósito inmenso, fue a 3 depósitos inmensos. Acá no hay depósitos, allá sí hay. Acá te mandan al depósito, pero no hay depósito. Allá te mandan al depósito, pero sí hay depósito. No, ese depósito que fui a recoger mi auto era un desastre, no tenía nada. Y había, porque muchas veces te mandan al depósito y no hay depósitos. Entonces, encontré el auto finalmente, fui a pagué $150 de multa por mal parqueo, más $50 por la grúa. No, al revés, $150 por la grúa, $50 por la multa. $200. ¿Ya? Dólares. Bueno, entonces regresé. Y le entregaron su auto. Por supuesto, pero regresé al sitio. Claro. Dije, pero ¿qué he hecho de malo? Yo soy respetuoso de las leyes en mi país y con mayor razón en mi país extranjero. Y entonces tomé fotos y mi hijo político, que es abogado, que estaba estudiando allí, haciendo una maestría, le dije, hazme un reclamo, porque yo no he visto
ninguna señal que diga que ahí no puedo cuadrar. Claro. Entonces, te pido que hagas un reclamo, porque no, pero por favor. Eso, te una estoy pidiendo, señal que te diga... a un reclamo porque yo he cuadrado acá y no veo nada que diga que no puedo hacerlo. Claro. Entonces, hizo el reclamo. Hay jueces de tránsito en Estados Unidos, acá no los hay. Allá puedes reclamar. Y efectivamente, en el proceso muy pequeño, corto, se demostró que había cuadrado yo bien. Es decir, que yo había cuadrado en un sitio donde no estaba prohibido. Es decir, estaba prohibido originalmente, pero el día anterior había habido un choque y se había perjudicado, se habían llevado o había desaparecido la señal que prohíba estacionarse allí. Y como esa señal no estaba, por tanto yo no tenía por qué saber que ese era un lugar prohibido para estacionarse. Ya. Me devolvieron la multa. Dígale usted al alcalde de San Borja. Me devolvieron la multa. Si le van a devolver la multa. No me devolvieron los 150 dólares de la grúa. Eso no, porque claro, es privada. Claro, claro. Pero la multa sí me la devolvieron. Eso es transparencia. Eso es un trabajo distinto, señores, al que tenemos acá en el país. Usted ha cuadrado un lugar donde usted no puede cuadrar, pero no había señalización. Claro. La señalización se la llevó un accidente el día anterior. ¿Qué tan lejanos estamos nosotros como país para llegar a un país de esa manera? Son las personas también. O sea, estas autoridades inducen a la corrupción. Exacto. Ese es el problema. Sí, el país es un país corrupto, de acuerdo. No inmensamente corrupto, porque hay resortes morales interesantes e importantes, pero las autoridades... Rescatables, pero poquito. Sí, pero las autoridades fomentan, inducen, auspician y promueven, conscientemente o inconscientemente, no lo sé, promueven la corrupción con este tipo de medidas. Y yo le digo también, justamente a lo que usted acaba de mencionar, sí promueven porque hemos visto proyectos de leyes promulgadas por el Congreso de la República que benefician al crimen organizado, pero sobre todo a las actividades ilícitas. Hoy en día el oro prácticamente es mucho más, es un negocio ilegal, una actividad ilegal, ilícita, de la manera que lo hacen, que ha crecido mucho más que el narcotráfico. El narcotráfico lo dejó por atrás. Entonces sí promueven, sí hacen ese tipo de leyes, pero antes de hablar de este tema me gustaría saber sobre el Partido Acción Popular. Un partido de muchos años, con mucha tradición, con formación política, pero que hoy en día en este Congreso, por actuaciones de la bancada o de algunos congresistas, lamentablemente está siendo mal visto, porque no dicen el congresista, no dicen la bancada, sino el Partido Acción Popular. ¿Cómo rescatar, cómo reestructurar ese partido de sueños? Han habido infiltrados, evidentemente. Es un partido que tiene 280.000 inscritos. Si van al estadio no entran, tienen que ir al estadio San Marcos, al estadio de la Alianza, al estadio Nacional, al estadio de la U, para que puedan entrar todos. Si no, no entran. Entonces, sí, había algunos infiltrados que se les ha expulsado del partido. El último, señor Doroteo, que también se le expulsó, que ha salido por su papá, en una denuncia, no, y eso se le expulsó ya hace 6 meses. Entonces, o a un poco más. Y Darwin Espinosa, creo que. Y Darwin también ya se le expulsó hace mucho tiempo. O sea, lo importante acá es que los partidos, y el nuestro también, puedan reaccionar ante este tipo de actitudes de algunos de sus miembros. Claro, no es lo mismo en 280.000 inscritos tener 5 o 4 niños. No es lo mismo que en 7.000 inscritos en un partido que está en el Congreso que tiene 7.000 inscritos o 10.000 hayan 5. ¿Cómo le hacemos? No es la proporción, es diferente, ¿no? Pero sí han habido infiltrados, han habido gente malograda que llegó ya a malograr al Congreso, porque el Congreso no malogra a la gente. No, yo también lo tengo bien claro. Creo que las personas... Y que ha habido filtros en ese momento, un grave error. No había autoridades en ese momento y las autoridades electorales no se fijaron bien en las credenciales que se le otorgaron a estos señores y han desprestigiado al partido, es cierto. Pero un partido como el nuestro, que tiene 70 años de funcionamiento, que tiene una figura tan emblemática, universalmente reconocida como honesto, serio, inteligente, gran estadista como Belaúnde, no puede ser manchado ni puede ser terminado o vapuleado por 3 o 4 niños. Eso de ninguna manera. Eso es una anécdota, es un mal paso, es un recodo en el camino.
salen, desaparecen y el partido sigue adelante. Claro, y cómo hacerle cambiar el chip a las personas también y cómo hacer entender de que ya hay autoridades partidarias donde me imagino van a tener mucho más cuidado con los filtros de los próximos representantes. Hay gente muy antigua en el partido que, por ejemplo, en el caso mío, que hemos actuado en política 5 veces he sido congresista y he sido además, como bien lo habías dicho, secretario de la presidencia del Consejo de Ministros durante 5 años, que no nos acusan de nada y que no hemos cometido ningún tipo de error de esa naturaleza, me refiero. Entonces, y así hay mucha gente más. Entonces, hay que rescatar eso, ¿no? ¿Usted considera que en este momento tenemos un Congreso que está teniendo el poder de todo? Tenemos un Congreso muy malo, muy mediocre. Yo he estado 5 veces en 5 congresos diferentes. Un gobierno parlamentarista. Y este congreso me sorprende porque nunca he conocido una cosa igual. Es un congreso atomizado, pero que se juntan en torno al gobierno, a apoyar al gobierno y a usufructuar los privilegios y las granjerías del gobierno. Es un gobierno que se ha asociado al Congreso, donde hay mucha gente de malas costumbres o de mala calidad. Hay bancadas que está sosteniendo al Congreso, total, al gobierno, total. perdón. Está un co-gobierno. Hay una cohabitación. Definitivamente. Está la bancada de Acción Popular, los que quedan todavía sosteniendo al gobierno. ¿Ha estado al principio? Creo que sí. ¿Usted cree que ahorita ya no? Yo creo que ahora ya no. No lo sé, no estoy cerca de ellos, pero me parece que han estado con Castillo. Y bueno, y ahí salieron los niños. Claro. Que además eran de Acción Popular y de otros partidos, pero me parece que últimamente han tomado alguna distancia. Perfecto. Ahora, las próximas elecciones... Ahora, lo que pasa, eso no quiere decir que no fiscalizan. O sea, este es un Congreso que no fiscaliza. No. Un Congreso que no fiscaliza no es Congreso. Perdóneme, pero yo siempre pregunto todos los días, ¿estamos luchando contra las organizaciones criminales que están en las calles o estamos luchando contra las organizaciones criminales que están enquistadas? El gobierno es muy grande y muy poderoso y maneja muchos recursos. Claro. Bueno, y además maneja la policía, maneja la Fuerza Armada, o sea, tiene todas las ventajas del mundo y el poder del mundo tiene un gobierno. Este gobierno, como todos, y que con mayor razón, tiene que ser fiscalizado. Y la única entidad que tiene el mismo nivel de poder constitucional para poder hacer el contrapeso y fiscalizar al Congreso y fiscalizar al gobierno es el Congreso. Y no lo está haciendo. Porque la Contraloría hace otro tipo de investigaciones más puntuales, claro, más determinadas. Y los fiscales y los jueces, bueno, algunas cosas denunciadas que salen a la vista. Pero lo archivan. Así, pero la labor diaria del Ejecutivo, del Gobierno, la fiscaliza el Congreso. Y este Congreso no cumple esa función. Este Congreso blinda, no fiscaliza. Bueno, o blinda, o es complaciente, o es cómplice. O es cómplice. Definitivamente, pero estamos hablando de cosas muy duras que están perjudicando al país. Ahora tenemos 43 partidos políticos. Así es, el Perú elige a un presidente siempre y a un Congreso. Si elige al presidente y al Congreso del presidente, a un Congreso que tenga mayoría el presidente, bueno, pues, ¿usted cree que...? ¿Qué se puede hacer? Pero en este caso, el Perú ha elegido a un presidente, a una presidencia presidencial que tiene un sucesor, que es la señora Dina, y ha elegido un Congreso en minoría oficial. Exacto. Pero en el camino, ese Congreso que fue elegido en minoría oficialista, se ha vuelto todo oficialista. ¿Usted cree que el fujimorismo ha tenido mucho que ver en esta destrucción política de gobiernos anteriores? Pero lógico. Bueno, primero que crearon la única cameralidad que a mi modo de ver ha dado un pésimo resultado. Claro. Bueno, eso solamente es hecho y ha hecho mucho daño a la democracia peruana. Sin embargo, a pesar de eso, hemos sobrevivido. Es que los peruanos somos fuertes. Porque acá nació Dios, Dios es peruano. Es mi palabra. Dios es peruano. Siempre lo menciono, Dios es peruano. Ahora, tenemos 43 partidos políticos y hay varios partidos que están viendo alianzas políticas. ¿Hay alguna manera de que Acción Popular vaya en alianza con otro partido político o está descartado?
se tomó la decisión en un congreso, un plenario del partido, quiero decir mejor, un plenario del partido, la decisión de ir solos. Pero eso no significa que podamos tener acuerdos, otro tipo de acuerdos o conversaciones con otros partidos. Y sobre todo, si hay algún tipo de alianzas, se van a hacer después de la primera vuelta. Antes es imposible, porque el asunto es con quién te alías si hay 47 partidos en la... 43, sí. 43 en la vitrina. ¿Con quién? ¿Con uno? ¿Con dos? ¿Con 10? El otro día escuché al señor Raimundo de Soto que decía que está buscando partidos con 10 partidos. Así, pero ¿cuántos suman los 10? De repente no suman ni 1%. Claro, no, al señor Hernando de Soto le falta conocer el Perú. Entonces, creo todavía. ese es el tema, ese es el tema. Yo creo que lo que hay que hacer es esperar. Ahora, dentro de todo esto, no sé si usted ha podido ver las últimas encuestas, dan por, en primer lugar, al señor Martín Vizcarra cuando está inhabilitado y cuando está siendo juzgado por la justicia, que esperemos de los resultados en donde debería estar, ¿no? ¿Qué opina de Yo esas creo que encuestas? me parece que las encuestadoras, si son reconocidas y son oficiales y son parte del sistema electoral del Perú, o forman parte o contribuyen al sistema, o son elementos importantes a tener en cuenta en un proceso electoral, y estamos en un proceso electoral en este momento, ya se inició el proceso, yo creo que deberían estar prohibidas de colocar en encuestas a personas que no pueden competir, por algún motivo. Deben estar prohibidas. Porque estamos ya en el proceso. Si eso lo hacen antes del proceso electoral, bueno, no hay problema, porque nadie sabe nada de lo que va a pasar. Pero si ya han sido las elecciones convocadas y ya se inició el proceso electoral, no tienen derecho a las encuestas. Tengo un minuto para dos preguntas. Para manipular de esa manera. Un minuto para dos preguntas. ¿Lo ve usted a Vladimir Cerrón como candidato presidencial? No, no lo creo. No puede. No lo creo. Porque él se considera ya incluso. Bueno, no lo creo. No La lo última creo. pregunta. Creo que es un hombre hábil, es un hombre que ha hecho un partido, que tiene algún tipo de fuerza, algún tipo de influencia en ciertos sectores de la ciudadanía, pero nada más que eso, ¿no? Claro, para ser líder falta mucho, ¿no? Mucho más. El concepto del gobierno de la señora presidenta Dina Boluarte, en menos de un minuto. No es gobierno. Muy bien. No es gobierno, es un barco a la deriva sin capitán. Nada Perfecto. Creo que más claro ni el agua. Un desgobierno que nos tiene a todos los peruanos en suspenso porque no sabemos lo que va a pasar mañana, porque nos tiene y dueña de una frivolidad infantil. Ya no es masculino, no es una frivolidad madura, sino es una frivolidad inmadura. Entonces, por eso es que se encuentra con Vance, creen que la han invitado y ya aceptó y quiere irse a Estados Unidos. Y no hay nada formal. No hay ninguna invitación. Ella no habla inglés, Vance no habla español, ¿cómo lo entendió? Es un encuentro casual. Dios mío, la verdad, De un niño. no solamente es una frivolidad, sino que la falta de capacidad que tiene esta señora, la falta de, no tiene nada humano, creo. Los invitan presidentes. Exacto. A los vicepresidentes los invitan vicepresidentes. Exacto. A los congresistas los invitan congresistas. Bueno, ese es el protocolo natural en la diplomacia. ¿Usted cree que tiene que ser juzgada por las más de 50 personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente? Bueno, yo creo que en las protestas? el proceso sigue y tendrá que ser incluida ella de todas maneras, ¿no? ¿Usted cree que no veo cómo pueda salvarse de eso, ¿no? ¿Considera que porque tiene además responsabilidad? el gobierno no ha dado facilidades para la investigación. Exacto. No se ha allanado a nada. Ni siquiera ha dado facilidades, sino Yo entiendo que los había presidentes medidas no pueden ser responsables de todos los muertos que suceden en las calles. Exacto. Es cierto, ¿no? Hay cierto Pero blindaje, si tú puedes pero el frenar gobierno, algo, su gobierno, tiene que dar todas las facilidades al caso y poner a disposición de la justicia todos los indicios que puedan contribuir a aclarar el tema, y no lo ha hecho. Perfecto. Un último mensaje para todos los militantes de repente que todavía confían, creen y todavía deberían creer en Acción Popular. Claro que sí, claro que sí. Es un partido que tiene tradición, que tiene pensamiento, que tiene obra y, lo más importante, ejemplo de honestidad y de servicio al país. Eso es suficiente, a mi modo de ver. Lo veremos de repente como uno de los precandidatos presidenciales. Lo que sí queremos es personas honestas. Queremos ética, ya basta de mirar
quizá a partidos políticos, sino a las personas que tengan experiencia, que sepan cómo hacerlo y que tengan la honestidad, los valores, la ética, la moral para dirigir un país con liderazgo, porque necesitamos una reestructuración de todo esto que nos está dejando este nefasto gobierno y este Congreso que parece tener todo el poder. Ha sido un gusto tenerlo en el programa. Muchísimas gracias.